Son una serie de estudiantes de magia que al final ellos no se dan cuenta que se estaban preparando para una guerra, ¿verdad? Contra las fuerzas oscuras. ¿Ya? Listo. Ese es el resumen de toda la película. Entonces hay fuerzas externas malvadas, antígenas, que quieren hacerle la guerra a fuerzas, o sea, a células internas, a estudiantes de Hogwarts. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la piedra filosofal, en Harry Potter 1? ¿Qué pasa si les traigo a todo el ejército de Voldemort, de la última película? En un segundo, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa si yo a estos linfocitos que están aprendiendo, se están desarrollando, los someto a los antígenos de una? Se van a morir todos. De hecho, esto parece la escuela de medicina. ¿Por qué? Porque el 98% de estos linfocitos en desarrollo van a ser inservibles. Solamente 2 van a llegar a convertirse en linfocitos T inmunocompetentes. El 2%. Entonces, imagínense si yo realmente sacrifico esto de acá y no dejo que se desarrolle lo que tiene que llegar a desarrollarse. Va a ocurrir un desastre. Para eso, el timo tiene una barrera que se llama la barrera hematotímica. Esa barrera hematotímica está formada por una serie de estructuras celulares que van a encargarse de aislarlos a los linfocitos de la sangre, porque en la sangre están corriendo los antígenos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas? ¿Cómo está compuesta esta barrera hematotímica? Desde la luz hacia adentro. En la luz, obviamente, el endotelio del vaso sanguíneo, el epitelio endotelial, la lámina basal del epitelio. Vamos a tener estas células que son las células, se me fue el nombre, pericitos, los pericitos, ¿sí? Por la parte de afuera. Vamos a tener en este espacio del tejido conectivo macrófagos. En caso de que algún antígeno pase, el macrófago se va a hacer cargo. Y después del macrófago vamos a tener su propia lámina y las células epitelio reticulares tipo 1. ¿Se acuerdan que les dije que ellas son las que se encargan de aislar a la corteza de la cápsula? La separan, la dividen. Bueno, aquí las están viendo en acción. Estas de aquí son las puertas del castillo de Hogwarts, que no dejan que entre nadie, ¿ya? Para hacerle daño a los linfocitos en crecimiento y en desarrollo. ¿Ya? Bien. Ahora sí, la educación clínica. ¿Cómo ocurre la educación clínica? Esta imagen es una sola, por si acaso está en su libro. Esta parte de aquí va aquí arriba. Entonces, a través de una vélula postcapilar, a través de un vaso sanguíneo, va a llegar una célula progenitora linfoide, una CPL, célula progenitora linfoide. Esa célula progenitora linfoide va a migrar ¿hacia dónde? Hacia la corteza. En la corteza se va a encontrar que hay una célula epitelio reticular del tipo 1 que no la deja atravesar hacia más allá de la cápsula, no la deja salir. Entonces, esta célula progenitora linfoide va a tener que empezar a aprender, como decir que está en primer grado. Entonces empieza a aprender Wingardium Leviosa y demás cositas, que entre ellas son clústeres de diferenciación, proteínas que le dan estas características, el CD2 y el CD7. Empieza a adquirir información, ya CD2 y CD7. Tiene una identidad, primer año de medicina. Esta célula
va a pasar a una siguiente fase en la cual va a aprender el CD1, va a aprender el CD2 y el CD7. Digamos que es una de segundo año. Esta celulita va a pasar ya finalmente a una nueva fase en la cual va a aprender TCR, CD3, que van asociados, ¿se acuerdan? Va a aprender CD8 y va a aprender CD4. Es decir, esta célula ya tiene en su estructura molecular clústeres de diferenciación de una célula ya inmunocompetente. Pero o es CD3, o es CD4, o es CD8, no puede ser las dos. ¿Ya? O estás en Gryffindor o estás en Slytherin. Entonces, para hacer eso, tiene que pasar a un proceso de selección. Ese proceso de selección, que se llama intercomunicación o selección positiva, está llevado a cabo por estas células epitelios reticulares tipo 2 y tipo 3, que se acuerdan que les dije que fabricaban complejos mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Esas células se encargan de fabricar complejos mayores de histocompatibilidad y seleccionan a esos linfocitos que tienen ambos clústeres de diferenciación, tanto 4 como 8, y ven, digamos que viene el linfocito, se sienta y le ponemos el sombrero seleccionador de Gryffindor, y ve la reacción del linfocito. Si el linfocito tiene mayor afinidad por el complejo mayor de histocompatibilidad 1, entonces se va a convertir en una célula CD8. Si tiene mayor afinidad por un clúster un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, se va a convertir en un CD4. Se selecciona. ¿Y qué pasa si no sabe si quiere ser CD4 ni CD8? Reacciona a los dos. No supe qué hacer, no supe qué responder en ese examen final. El sombrero seleccionador, la célula retículo epitelial, epitelio reticular, mejor dicho, lo va a mandar a un proceso conocido como NH, no habilitar, donde no hay lloros y va a ser fagocitado. El macrófago que vive en esta región de la corteza lo fagocita. Y esto pasa con el 98% de los estudiantes de medicina. ¿Qué digo? De los linfocitos T, que están en un ciclo primario, en un ciclo, digamos, universitario. Ya están estos, ¿no? Ahora, se graduaron. Fiesta. 2%. Va a pasar la selección. ¿Y a dónde van a ir a parar? Van a ir a parar a la médula. En la médula, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos van a entrar en contacto con las células epitelios reticulares de tipo 5, porque las de tipo 4 son las que se van a encargar de separar, ¿no ven? La corteza de la médula. Y las tipo 5, pero ¿qué pasó aquí? Se parecen a unas células que yo conozco. ¿Qué células son estas? CD4. No, estas grandotas así con bracitos. Células dendríticas foliculares. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a almacenar a los linfocitos, los van a tener en reserva para que el momento en que los necesite haya un estímulo del cuerpo que llame citoquinas, que llamen a estas células para que se vayan a través de la circulación hacia el lugar donde tienen que hacer efecto. Si pasa un tiempo, por ejemplo, tiempo de vida más o menos de un linfocito, una semana, si no pasa nada, no las han llamado, esta célula lo invita a hacer apoptosis por viejo. Porque además ya se están graduando de acá arriba, necesito hacer espacio. ¿Lo ven? Lo invito a hacer apoptosis. Y acá tenemos las células epitelio reticular tipo 6. Estas células de acá forman los corpúsculos de Haskell.
No intervienen en la educación, simplemente es algo estético. Así te hacen la microscopio. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? La educación química. ¿Sí? Sí, terminaba por